Hola, muy buenas tardes a todos, siendo las 3:02, ya estamos en un nuevo Facebook Live de la Red de Salud UC Christus. Hoy día queremos llegar a todas las mujeres que nos están viendo en este momento y que están planeando un embarazo o están viviendo su primer embarazo. Para eso estamos con dos especialistas de nuestra maternidad. Estamos con el doctor Cristian González Rojas, ahí presente. Él es ginecobstetra y subdirector de Educación Continua de la Escuela de Medicina de la Católica. Y estamos con la doctora Norma Urbano, ella es ginecobstetra también, subespecialista en medicina materno-fetal. Vamos a estar con ambos conversando acerca de todas tus dudas que tengas sobre tu primer embarazo, sobre la consulta preconcepcional. ¿Qué significa? ¿Por qué es importante hacer esto? ¿Cuál es la importancia de ir al ginecólogo antes de determinar tener un embarazo? Así que todas las dudas que tengas, escríbelas en los comentarios y las vamos a estar respondiendo en vivo junto a nuestros especialistas. Para empezar, vamos a hacer una especie de contexto sobre este tema, Bueno. ¿ya? ¿Por qué es importante acudir al ginecólogo antes de embarazarse, doctor? Mira, por muchos motivos. Uno lo puede orientar de distintas maneras, pero lo principal es, ojalá detectar si existe algún factor de riesgo que pudiera poner en cierto grado de dificultad este embarazo, ya sea para embarazarse o que ya alguna vez embarazada esta mujer pudiera tener algún problema durante su embarazo. Entonces, lo importante es reconocer cosas que pueden ser modificables antes del embarazo, y si no son modificables, por lo menos tener la claridad de que esa paciente requiere atención específica sobre ciertos temas, como por ejemplo, ajustar tratamiento si ella tuviera una enfermedad que tiene desde antes de embarazarse. Es común, ¿cierto?, que las mujeres por lo menos una vez al año, ¿cierto?, nosotras vayamos como yendo al ginecólogo, haciéndonos exámenes y todo. Cuando yo quisiera embarazarme, ¿cuánto es lo recomendable de tiempo de anticipación de ya tomar la decisión de tener un embarazo? A ver, eso para nuestra especialidad es una palabra, es un rasgo que puede ser bien amplio. Ajá. Yo desde mi punto de vista lo enfocaría en, primero, si se quiere embarazar o no se quiere embarazar. Hay muchos mitos y leyendas con respecto al embarazo. Por ejemplo, que a las mujeres les cuesta mucho embarazarse, que si yo tomo anticonceptivos me voy a demorar mucho en embarazar. Entonces, la primera pregunta es, si se quiere embarazar o no se quiere embarazar, ¿desde cuándo no tiene problemas en embarazarse? ¿Por qué lo digo así? Porque una persona puede creer que por haber tomado 10 años de anticonceptivos se va a demorar un año Más en difícil, embarazarse. claro. Y por lo tanto suspende los anticonceptivos y piensa que se va a embarazar un año después, y por lo tanto planifica ese calendario. Y puede ser Pero que... ella puede suspender la pastilla y estar embarazada a los 2 meses siguientes. ¿Te fijas? Entonces, tiene que estar preparada ya para, desde el momento que decide embarazarse, en cualquier momento de ahí en adelante, puede estar embarazada. Y por lo tanto, depende. Si ella es una mujer sana, ojalá que uno pudiera tener un control al menos 2 o 3 meses antes, por varios motivos. Uno, si detectamos una enfermedad, la podemos tratar antes de que se embarace. Si esa enfermedad va a ser una enfermedad crónica, como por ejemplo una hipertensión arterial, podemos comenzar un tratamiento adecuado, dar un medicamento adecuado para ese tratamiento que sea compatible con un embarazo. Y tenemos varios meses para hacerlo. Otro que vamos a hablar más adelante es sobre la suplementación de vitaminas. Exacto. Y alimentación. Y, por ejemplo, para la suplementación con ácido fólico, es súper importante, ojalá 3 meses antes de embarazarse esté suplementada. Y esa suplementación se la podemos indicar nosotros. Yo creo que, aportando a lo que tú dices, en el fondo, en cada oportunidad de control ginecológico, uno debería hacer como un consejo preconcepcional, porque en el fondo tú no solamente acerca de las patologías que la paciente tiene, sino que además en mejorar hábitos, o sea, en el fondo promover hábitos saludables, y también del punto de vista del manejo de la anticoncepción, con lo que decía Cristian, en el fondo de saber si quiere o no quiere embarazarse, cuál va a ser lo más óptimo para ella y eso. Y para entrar en lo que es el nombre de este Facebook Live, ¿cierto? Es mi primer embarazo, consulta preconcepcional. Quizá hay mujeres que no han escuchado acerca de este como concepto. ¿A qué se refiere, doctora? La consulta preconcepcional, lo que decía Cristian, en el fondo cuando uno decide en pareja o una mujer decide que quiere tener un hijo, en el fondo acudir al ginecólogo para poder
en ese control o en esa consulta, en el fondo, hacer un examen físico adecuado, un examen ginecológico para poder detectar factores de riesgo y lo que yo te decía, en el fondo también para promover estilos de vida saludables. Entonces, lo que uno hace en la consulta preconcepcional es hacer un examen físico, tomar la presión arterial, pesar, medir, para poder calcular un índice de masa corporal, porque es súper importante embarazarse, ojalá con un peso óptimo, porque el estar bajo peso y el estar sobrepeso condiciona a embarazos con mayores riesgos que si uno se embaraza con un normopeso. Desde el punto de vista ginecológico, actualizar el Papa Nicolau, porque es distinto embarazarse con un PAP al día que tomarse el Papa Nicolau en el embarazo y darse cuenta de que en realidad tenía una patología, o detectar lesiones ováricas, lesiones uterinas, en el fondo descartar patología ginecológica y además tomar algunos exámenes de laboratorio que te pueden orientar acerca de otras patologías que podrían existir de base. Entonces eso es como más o menos uno hace la evaluación, y después cuáles van a ser los consejos va a depender en el fondo de cada paciente y de lo que uno vaya encontrando. Claro. Si te estás conectando en este momento a nuestro Facebook, estás en Red de Salud UC Christus, estamos hablando acerca del primer embarazo, la importancia de la consulta preconcepcional. Estamos con 2 especialistas, ambos ginecobstetras. Estamos con el doctor Cristian González Rojas y con la doctora Norma Urbano. Si tienes alguna consulta, recuerda dejar en los comentarios, vamos respondiendo en vivo a todas tus dudas. Yo quisiera agregar algo con respecto a eso. Ajá. En Chile había un cambio demográfico muy importante en cuanto al primer embarazo o a la edad en que las mujeres se embarazan. Entonces, décadas atrás, la gran mayoría de las mujeres tenían todos sus hijos antes de los 30 años. Así es, sí. Y en las décadas y en los tiempos actuales, muchas recién parten su primer embarazo sobre los 35 años. Entonces, dado ese cambio demográfico, nos vemos cada vez más enfrentados a mujeres que solo por tener esa edad tienen más riesgo de tener algunas enfermedades como diabetes, hipertensión, como comentó la doctora. Mujeres que tienen sobre 40 años que ya requieren hacer, por ejemplo, una mamografía. Entonces, eso es súper importante que vengan y planifiquen su embarazo, porque, por ejemplo, en el caso de las mamografías, si una mujer tiene 41 años y se quiere embarazar, o se va a embarazar, no se puede hacer la mamografía ni durante el embarazo ni durante la lactancia. Entonces eso puede significar que en 2 años más recién va a tener una mamografía. Claro, y algún resultado. Entonces ojalá por lo menos planificar, decir, te vas a tomar tu mamografía ahora para estar seguro, por lo menos en lo que viene. No, y no solo eso, el tema de la edad es súper importante porque no solo es que los embarazos van aumentando los riesgos a medida que uno va aumentando la edad materna de embarazo, sino que además también la fertilidad va disminuyendo. Exacto, sí. Entonces, por eso te decía yo que es importante como en cada oportunidad, cuando uno hace controles ginecológicos, también conversar estas cosas, porque en el fondo, si uno se embaraza a los 20 años, la probabilidad de embarazarse en cada ciclo es alrededor de un 25%, ¿ya? Pero si uno llega a los 35, esa fertilidad por ciclo disminuye alrededor de un 15%. Después de los 40 es alrededor de un 5% y ya después de los 45 un 1%. Entonces, claramente va disminuyendo la fertilidad y a medida que va disminuyendo la fertilidad, también van aumentando las patologías del embarazo. Entonces, es como importante en cada oportunidad, en cada paciente que nosotros vemos o que cada paciente que consulta, hacer hincapié en estas cosas, porque si no, las mujeres actualmente con todas las cosas que hacemos, vamos postergando y después... Claro, eso iba a preguntar porque en el fondo es decisión de cada mujer, ¿cierto? Sí, hasta cuándo la maternidad la posterga, pero desde el aspecto científico, digamos, desde la capacidad que tiene el cuerpo de la mujer, ¿hasta cuándo postergar la maternidad? Esa palabra es difícil porque es como... Estamos en un mundo donde uno tiene información, de los beneficios y los riesgos de cada situación, y cada uno asume esos riesgos. Claro. Entonces, como decía la doctora, sobre los 40 años, la probabilidad que te embaraces en forma espontánea baja, y baja mucho. Por lo tanto, si uno lo posterga hasta después de los 40 años,
existe mucha posibilidad de que para lograr un embarazo necesite terapias específicas de fertilidad. Segundo, sobre los 40 años, el riesgo de algunas alteraciones cromosómicas aumenta mucho y aumenta exponencialmente con cada año que pasa. Entonces, no significa que no pueda, pero cada vez que pasa, cada año que pasa, significa que tengo un riesgo mayor. Pero cualquier mujer que se embaraza tiene un riesgo. Claro, solo que a esa edad es mayor aumenta, el riesgo. Claro. Entonces, uno tiene que tener esa... Y es la educación que uno hace, que le dice, tú te puedes embarazar cuando tú quieras, cuando tú... Existe la posibilidad que te cueste más. O existe la posibilidad que, por ejemplo, hoy día con 25 años sea una mujer sana. Mañana con 35 años sea una mujer que tiene una hipertensión. Claro. Sea una mujer que tiene una diabetes. Entonces estamos hablando de un embarazo ahora con una paciente con diabetes, con lo que eso significa. Tiene tratamiento, se puede manejar. Por eso es importante pero hay entonces cosas que la no consulta. puedo cambiar, como por ejemplo los riesgos de alteraciones cromosómicas, que esos son directamente proporcionales con la edad. Y de abortos también, porque claro. Una paciente de 40 años que se embaraza también tiene mucho más riesgo de aborto que si se embaraza a los 30. Por lo mismo, porque en el fondo la calidad ovocytaria también va decayendo y a la vez que se producen más abortos, también se producen más alteraciones cromosómicas. Bueno, entonces todavía para todas las mujeres que nos están viendo y están sobre los 35, es muy recomendable ir a la consulta a todas las edades, pero en esta es como con mayor necesidad, digamos. Voy a tomar una pregunta que nos sale la edad de la persona, pero que tiene que ver con estas patologías que ocurren antes del embarazo, digamos. Daphne Plaza Quintero dice, si soy hipertensa, ¿debo planificar mi embarazo para no correr riesgo? Absolutamente, o sea, es fundamental que las pacientes que tienen patologías previas consulten antes de embarazarse, porque por ejemplo las pacientes hipertensas, yo no sé qué edad tiene claro, Daphne, no que en realidad en ella lo que prima en este caso es la hipertensión arterial. Hay muchos medicamentos que son para la hipertensión, por ejemplo, que no se pueden utilizar en el embarazo. Entonces es ideal que ella consulte antes a su ginecólogo, ojalá a un ginecólogo que se dedique a embarazos de alto riesgo, porque su embarazo solo por el hecho de ser hipertensa va a ser de más riesgo. Y lo ideal es, antes de embarazarse, primero verificar que los medicamentos que ella esté tomando se puedan usar en el embarazo. Segundo, que esté bien controlada. Y tercero, evaluar si hay repercusión sistémica de su hipertensión, porque la hipertensión puede provocar daño en el riñón, puede provocar daño a la vista, entonces el riesgo que le va a conferir es distinto si es una hipertensa que está muy bien controlada y sin repercusión sistémica, que si tiene repercusión sistémica o si está mal controlada. Entonces, claro, uno lo que intenta hacer antes de que se embarace es tenerla en las mejores condiciones, con los medicamentos adecuados, y ahí darle permiso para embarazarse. Perfecto. Y es lo que nosotros les comentamos a todas nuestras pacientes, lo que nosotros llamamos un trabajo interdisciplinario. Lo ideal sería comprometer también, por ejemplo, si es una hipertensa, me imagino que se puede estar controlando o con un médico internista o con un cardiólogo. Entonces también hacer participar al cardiólogo y decir, doctor, me quiero embarazar, ¿cómo estoy? Porque el cardiólogo también es capaz de evaluar todas esas cosas. Claro. Cómo está su corazón, cómo están sus riñones, cómo está su retina, en base a eso definir, este es el riesgo que tú tienes si te embarazas ahora solo por estar hipertensa, junto con el ginecólogo, conversar, hacer cambios de medicamento antes de que embarace para ajustar la dosis de ese nuevo medicamento, y una vez que esté estable con su nuevo medicamento, ojalá embarazarse. Perfecto. Vamos a ir con una imagen que tenemos preparada con los beneficios que tiene el hacer una consulta preconcepcional. ¿Ya está? Perfecto. El primer punto dice, ir a una consulta preconcepcional permite tomar medidas tempranas, como cambios de comportamiento para evitar infecciones o los cuidados ante la aplicación de ciertas vacunas. ¿A qué nos referimos con ese punto? Hay varias infecciones, por ejemplo, el VIH, la sífilis, algunas otras que se pueden detectar precozmente y que si son manejadas adecuadamente pueden ser embarazos como muy bien llevados, digamos, ¿ya? Por ejemplo, el VIH, pacientes que si uno le detecta un VIH y maneja adecuadamente la terapia retroviral y el momento del parto, el nivel de transmisión vertical, o sea, de transmisión a la bobita, es
mínimo. Entonces, por ejemplo, detectar precozmente o promover precaución de la transmisión de estas infecciones es súper importante. Y los cuidados ante la indicación de ciertas vacunas, claro, porque hay algunas vacunas que no se pueden usar en el embarazo, entonces es súper importante consultar acerca de esto y ver la inmunidad de algunas pacientes a algunas vacunas. Por ejemplo, se puede evaluar la inmunidad a la vacuna de la rubiola, a la vacuna de la varicela, evaluar la condición para poder ver si hay que colocar una dosis de carga. Lo otro es, por ejemplo, ahora había una campaña de vacunación del sarampión para algunos grupos de riesgo, y la vacuna del sarampión no se puede usar en el embarazo, y lo aconsejable es administrarla por lo menos un mes antes de pensar en embarazarse o de estar embarazada. Entonces, todas esas cosas uno las evalúa durante la consulta preconcepcional. Hay algunos viajes que te exigen algunas vacunas, por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla, no se puede administrar ni en el embarazo ni en la lactancia. Entonces, si tú vas a viajar a una zona con riesgo de fiebre amarilla y estás pensando en embarazarte, bueno, ahí uno evaluará y lo conversará con la paciente, idealmente postergar un poco el embarazo. Y ahí agarrarse como de lo de las vacunas y de los viajes, en que también hay que consultar cuando uno está en campaña de embarazarse, porque hay algunas patologías que recomiendan no viajar a ciertas áreas por lo menos 6 meses antes de embarazarse. Por ejemplo, hace un par de años estuvo súper de moda todavía las infecciones por virus Zika, que se asociaban a algunas malformaciones como la microcefalia, y resulta que el CDC, que es el Centro de Enfermedades Infecciosas, todavía recomienda que si uno está en campaña de embarazarse, ojalá no viaje a áreas de riesgo por lo menos 6 meses antes. O sea, si tú viajas a un área que está con riesgo de Zika, tienes que esperar para embarazarte 6 meses desde que viajaste. Entonces, todas esas cosas son buenas de conversar en una consulta preconcepcional. Y en el caso, por ejemplo, de la influenza, que ahora va a venir como todo Esa tiene indicación de vacunarse. Todas las pacientes que más riesgo tienen de sufrir una influenza grave con riesgo de mortalidad son los adultos mayores, los niños muy pequeños, la gente inmunosuprimida con enfermedades crónicas y las embarazadas. Perfecto. Por lo tanto, sí deben vacunarse. Ya. O sea, cada médico, cada obstetra que controlamos pacientes embarazadas, en estos momentos le estamos indicando la vacuna a todas las pacientes embarazadas. Vamos con el segundo punto de los beneficios de la consulta preconcepcional. Hablamos sobre que favorece la posibilidad de que la mujer incorpore a sus hábitos una nutrición equilibrada, suplementos de ácido fólico desde al menos un mes antes de la concepción, doctor. Sí, eso es súper importante. Mira, las últimas encuestas nacionales hablan que más o menos la población sobre el 50% de la población está en obesidad y sobrepeso. Por lo tanto, casi todos nosotros estamos en un rango que requiere una atención. Entonces, lo ideal sería que si una persona se va a embarazar, ver cómo está su peso, qué tan sobrepeso puede estar, si es que está en sobrepeso, ojalá bajar y estar lo más cercano a un peso normal que uno puede. Hay tablas donde tú ves la estatura que tienes, el peso que tienes y cuál sería tu peso ideal para esa estatura. Tratar de llegar al máximo. Si no se puede, o lo más bajo posible o lo más cercano posible, o en la eventualidad tener claro un plan nutricional que evite que tú subas de peso de forma excesiva. ¿Es inevitable igual subir ciertos kilos en el embarazo? Sí. ¿Cuánto es lo normal, por ejemplo? ¿En el embarazo? Sí. Es que va a depender de cómo tú te embaraces. De cada organismo y todo. No. Del peso con que tú te embaraces es lo que uno va a recomendar. Perfecto. Ahora, agregando a lo que decía Cristian, es súper importante porque uno dice, no es solamente porque una cosa estética el estar normopeso. Embarazarse con sobrepeso y con obesidad aumenta el riesgo de patologías durante el embarazo, más riesgo de hipertensión y síndrome de hipertensión del embarazo, en el fondo de preeclampsia, más riesgo de diabetes gestacional, más riesgo de fetos macrosómicos, o sea, de guaguitas muy grandes, más riesgo de cesárea porque son guaguitas más grandes, y también más riesgo de muerte fetal. Todo eso está demostrado, muerte fetal in útero. Entonces, no es menor embarazarse obesa, ¿ya?
Y embarazarse bajo peso también tiene riesgos durante el embarazo. Guaguas que crecen poco, en el fondo que se hacen restricciones de crecimiento intrauterino y también más muerte fetal. Entonces, es súper importante lo que decía Cristian, o sea, es súper importante volver a un peso normal o tratar de embarazarse con un peso normal. Nosotros en Chile hemos normalizado el sobrepeso. Sí. Como más del 50% de la población está en sobrepeso o obesidad, todos nos miramos y podemos decir, estamos normal, doctor, como lo de siempre, doctor, como lo habitual, doctor, como lo mismo que he comido siempre. Pero eso mismo que has comido siempre, eso mismo que comen todos en tu casa, significa que todos en tu casa, o que al menos la mitad de los que viven quizás contigo, estén en sobrepeso. Por lo tanto, es hacer consciente de que quizás lo que como no es lo que debería comer. Y el peso que tengo no es el peso que debería tener. Y perdón, y como comentaba Norma, ya está claro que muchas de estas patologías que comentó Norma pueden influir también en el desarrollo de ese niño que nace de una madre diabética, de una madre con una restricción de crecimiento, de una madre con hipertensión, de una madre con obesidad, y que puede determinar que algunos problemas que puede tener ese niño a futuro cuando él sea mayor. Que es como el determinismo de todas las cosas que se pueden determinar desde el momento del embarazo, cómo puede ser a futuro esa persona. Pero si la mamá, por ejemplo, sufrió de una diabetes gestacional, mi hijo también pudiese tener en algún momento diabetes o algo. La paciente tiene más riesgo de hacer una diabetes probablemente tal, porque la diabetes gestacional es un poco distinta y también es una alteración del desarrollo, no de cognitivo, pero sí del desarrollo nutricional y metabólico de mi hijo de madre diabética, por ejemplo, que lo vas a ver quizás 20 años más adelante. Perfecto. Pero déjame de lo ácido, de lo del ácido fólico. Exacto. Sí, eso es importante. Sí. ¿Lo quieres hablar tú? No, dale. ¿Sí? Es súper importante también porque el ácido fólico, la harina blanca de trigo chilena está suplementada con ácido fólico, ¿ya? Hay un estudio que en el fondo, desde que se suplementó esta harina, bajó los defectos del tubo neural, que cuando no se cierra bien la columna vertebral en los fetos, bajó de alrededor de un 50%. ¿Ya? La revisión sistemática más grande que habla de la suplementación de ácido fólico previo al embarazo habla de que disminuye el riesgo de estos defectos alrededor de un 70%. Entonces no es menor. ¿Ya? La suplementación es con 400 microgramos. Los comprimidos acá en Chile vienen de 1 miligramo, entonces uno siempre lo que hace es indicar 1 miligramo por día, ideal por lo menos 3 meses antes del embarazo, al menos un mes antes, pero ideal, si uno come pan, si uno se come 2 marraquetas al día, que igual es harto, encuentro yo. Ya ahí hay un poquito de ácido. Cada marraqueta tenía 200 miligramos. 200 microgramos. 100 gramos de marraqueta tiene 0,2 miligramos de ácido fólico, necesitamos 0,4. Pero lo ideal es que no coman pura pero marraqueta. Claro, estamos hablando del sobrepeso, entonces lo ideal es suplementarse. Y eso es recomendado para todas las embarazadas. Para todas, excepto... O sea, para todas las personas que quieran. En esa dosis. Hay pacientes con factores de riesgo, que no es quizás, o sea, eso tiene que evaluarlo cada uno en su evaluación preconcepcional, pero hay algunas pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, las pacientes con epilepsia, que tienen que usar dosis más altas. Entonces, pero eso es caso a caso. O pacientes que ya tuvieron un hijo con una alteración de este tipo, reciben una suplementación mayor. Perfecto. Pero lo que explicaban de la fortificación es porque, claro, estamos luchando por no subir, subir mucho de peso, tratar el pan, por eso es como lo justo y lo necesario, pero es un poco, quizás uno puede dar una lectura al revés. Una paciente que llega embarazada y que llega muy asustada porque no tomó ácido fólico un mes antes. Tranquila. Porque si estuviste comiendo pan, que es algo que nos gusta a los chilenos, entonces tranquila, probablemente recibiste la dosis adecuada o una dosis muy cercana al lado adecuado, así que puedes estar tranquila, y una vez que inicie el control prenatal provisional, nosotros la suplementaremos hasta durante el primer trimestre. Perfecto. Y ojo, que lo de los 3 meses o el mes antes al menos es porque cuando uno llega a una consulta con un embarazo confirmado, o cuando uno se enteró que está embarazada, generalmente es como a las 5 semanas de embarazo, cuando no le llegó la regla en el fondo. Y el tubo neural se cierra el día 28.
de la gestación. Ya. Entonces, cuando uno llega a la consulta preconcepcional, generalmente el tubo ya se cerró o se quedó abierto. Claro. Entonces, lo ideal por eso es hacerlo antes. Maravilloso. Vamos con otro punto de los beneficios de la consulta preconcepcional. El tercer punto dice, da la oportunidad al médico de informar sobre la conveniencia de evitar algunos consumos de sustancias tóxicas o fármacos sin consulta previa, para también no exponerse a factores ambientales como el plomo, mercurio u otras. Ahí no sé qué. Mira, acerca podría de ese hablar punto. sobre los fármacos. ¿Ya? Habitualmente... O sea, cada uno de esos es como un tema Claro, Sí, cada es uno es un como gran que tema amplio, y podríamos sí. estar toda una consulta con cada uno de los Hablando, temas. claro. Pero en los fármacos, como regla general, uno debería usar la menor cantidad de fármacos posibles, la menor dosis posible, por el menor tiempo posible y lo más tardíamente posible en el embarazo. O sea, evitar el primer trimestre. Perfecto. ¿Ya? Pero hay muchas, como lo conversamos, la edad va avanzando, muchas mujeres que ya tienen patología. Por ejemplo, lo clásico que vemos, hipotiroidismo que toman Eutirox, resistencia a la insulina que usan metformina, Claro. algún antihipertensivo. Tienen que seguir usando porque tienen sus enfermedades. Exacto. Por lo tanto, no suspender los medicamentos en forma por sí solo. Ajá. O sea, si tienen dudas de que cuando tengan la duda, ¿puedo tomar el medicamento o no puedo tomar el medicamento? Lo mejor que pueden hacer es consultar al médico antes de suspenderlo por su cuenta. De hecho, esa es la consulta de Constanza Núñez. Dice, ¿Qué dice Constanza? Si tomo Eutirox o metformina, Mira, ¿puedo la seguir usted. tomándolo en el embarazo? Ahí. Ni un problema. Ya. Lo puede seguir Pero tomando con ciertas restricciones, de Eso. acuerdo a la indicación que tenga Exacto. eso y las dosis que corresponden según... Pero ella debe ser hipotiroidea e insulino resistente. Entonces, Claro. los puede seguir tomando si se entera por casualidad que está embarazada. Pero lo ideal es que ella planifique su embarazo y vaya antes al control Pero- para ajustarle sus medicamentos Pero- y que esté compensado. Sí, pero por ejemplo, pacientes, hay algunos medicamentos que le dan mucho susto a las mujeres y que lamentablemente por la vía que tenemos en la actualidad, hay muchas pacientes que están usando antidepresivos, Ah, por ejemplo. Claro. No es una vida fácil, es bien estresante y cuando se enteran que están embarazadas, suspenden todo. Y eso en No es ocasiones recomendable. no es recomendable porque muchos de esos medicamentos hay que suspenderlos en forma gradual, Exacto. hacer un cambio o evaluar si los necesita o no los necesita. Y puede en ser la peor actual- en el fondo si claro, los cortan. y en la actualidad hay muchos medicamentos que se pueden usar en el embarazo, pero que tienen que estar bajo supervisión y con una indicación precisa. Uno puede ajustar la dosis, el tiempo de tratamiento o desde cuándo usa ese medicamento. ¿Ya? Por eso, si alguna mujer toma medicamentos, que pregunte primero a su doctor si lo debe suspender o no debe suspender. Hay una chica que también nos pregunta ahora en vivo, dice Javiera Soto, dice, ¿es riesgoso para una mujer embarazarse si sufre constante alergias graves en la piel? Por ejemplo, la psoriasis, la rosácea, que tienen que de alguna manera utilizar cremas o medicamentos de por vida algunos. O hablamos como de lo mismo que estábamos... Claro, o sea, depende un poco de la magnitud de esa alergia que tenga ella en particular, que esté usando el médico. Por ejemplo, si es tan severa esa alergia que tiene que estar usando corticoides, lo más probable es que sería recomendable quizás lograr un buen tratamiento, estabilizar su enfermedad, bajar el consumo de esos medicamentos y después el embarazo. Tengo pacientes, muchas veces la psoriasis, por ejemplo, disminuye mucho con el embarazo. Ah, mira. No se mejora, pero disminuye mucho la actividad y se sienten bastante mejor. Qué bueno. ¿Ya? Muchas patologías inmunológicas en el embarazo como que se... Disminuye con el Disminuye. embarazo. Sí. por los cambios fisiológicos. Claro, y ahí volvemos al consejo preconcepcional, y es conversar con las pacientes cómo el embarazo puede influir sobre tu enfermedad, cómo tu enfermedad puede influir sobre el embarazo y ambas cosas. Que es no como siempre es lo tomar mismo. responsabilidad de estas cosas que nos están pasando también, como enfermedades. Que Entonces, como es lo que decimos ahora de la medicina moderna, que es formar parte eso. activa de la De situación. de la No vamos a decir que es un maternidad. problema ni es una patología, pero de la situación. Perfecto. Y los otros temas que hablamos de sustancias tóxicas es el tema del tabaco, el alcohol. El tabaco es una de las oportunidades y de las intervenciones que más uno puede disminuir antes de embarazarse. Y además que más se relaciona, o sea, no que más, pero que se puede relacionar con alteraciones durante el embarazo. Entonces, es uno de los mejores momentos para intentar disminuir el consumo de tabaco. Alcohol también, o sea, es una de las principales causas
prevenibles de retardo mental en recién nacido. Y por ejemplo, cuando dicen una copita de vino no hace nada mal, yo soy categórica, yo digo No. alcohol no. Mira, yo les digo algo que a veces puede sonar duro, pero ninguno de nosotros le daría alcohol a ninguno de sus hijos, o por lo menos hasta que tengan 18 años, ¿no es cierto? El alcohol pasa la placenta y llega directamente a la guagua, y el alcohol puede provocar daño neurológico en las guaguas. ¿Cuánta dosis se requiere y por cuánto tiempo para que a tu hijo le cause daño? No lo vamos a saber nunca. Entonces, si una persona quiere tomar alcohol, esos son los riesgos. Pero es buen ejercicio ese de decirle, ¿tú le darías alcohol a tu hijo? Y segundo, que les digo yo a mis pacientes, cuando me dicen, pero es que es una sola copita, entonces le digo, si tú no puedes estar sin tomar, entonces quizás también estamos frente a un problema de alcoholismo. Y enfrentémoslo como tal. Porque cualquier persona debería poder ser capaz de no tomar bajo ciertas circunstancias. Exacto. Ninguno de nosotros toma en el trabajo, ninguno de nosotros toma mientras maneja, porque tiene riesgos. Exacto. Y en algunos casos está penado por ley. Así. Entonces, ¿por qué en el embarazo sí? Si tú no puedes controlar eso, entonces quizás estamos frente a un problema de alcoholismo, que es un problema en Chile que está muy subyacente. Así es. Y los otros acerca del plomo, el mercurio o estos como tóxicos nocivos que pueden ser para el consumo de pescados en el embarazo es súper importante, ¿ya? Y se sabe que consumir 2 o 3 veces a la semana pescado o suplementarse con los ácidos grasos que aportan los pescados mejora o favorece el desarrollo neurológico de los niños o de los recién nacidos, y a la vez el mercurio se ha demostrado que produce un retraso en el desarrollo neurológico de estos niños, y hay muchos pescados, sobre todo por ejemplo los atunes envasados, el blanquillo, que contienen altas cantidades de mercurio. Entonces uno tiende a recomendar que esos disminuyan o anulen el consumo durante el embarazo. Si uno está en campaña de embarazarse, tú no vas a saber el momento en que te vas a embarazar, entonces claro, uno tiende a decir que eviten esos alimentos. ¿Y el sushi? Sushi, no, negativo. Pero eso es porque en el fondo está fresco, digamos, no está cocido. Los pescados crudos se relacionan con infecciones graves en el embarazo, que una de las más importantes se llama listeria, que es una bacteria que produce partos prematuros, abortos y muertes fetales inútiles, ¿ya? Y eso se relaciona con consumo de carnes crudas. Entonces está absolutamente contraindicado el sushi, el ceviche en las embarazadas. Y muchas pacientes a mí me dicen, ay, pero doctora, pero yo compro sushi con camarón, que el camarón es cocido. Entonces yo les digo que tampoco, porque en el fondo, si es que te cortan el sushi con camarón, con el mismo cuchillo que cortaron un pescado crudo contaminado, te vas a infectar igual. Entonces, el sushi bajo ninguna circunstancia. Sí, eso es lo que se llama contaminación cruzada. Usan la misma tabla, el mismo cuchillo para cortar. Y hay un problema, que esto no es lo que comiste, es lo que vayas a comer, porque esto es como el juego de la ruleta rusa, es como poner una bala en una pistola. Tú puedes comer 100 veces y puede que no te pase nunca. Pero si comes la 101, o quizás tú tienes la mala suerte que comiste la cucharada de ceviche del plato de tu marido o de tu pareja, y ese estaba contaminado, tú puedes tener ese cuadro tan grave que puedes perder tu boca. Evitemos entonces y no podemos hacer nada contra eso. Entonces, no. Para el sushi, a quienes nos están viendo. Sushi, ceviche, carne cruda. Solo como excepción, y que lo pueden buscar en internet, hay algunos restaurantes de sushi para embarazadas, que no cocinan nada crudo. O en la casa, o en la casa. Al marido. Sí. Eso. O en la casa. Vamos con el siguiente punto de los beneficios de la consulta preconcepcional. También se puede dar información en esta consulta sobre las ventajas durante la gestación, sobre la actividad física suave o moderada. ¿Podemos seguir haciendo deporte durante cuando queremos embarazarnos o ya estamos en el embarazo? Sí. Mira, lo podemos enfocar de varios puntos de vista. Uno, si la mujer hace deporte, puede seguir haciendo deporte, sin ningún problema. Probablemente la intensidad depende
del trimestre en que esté y del tipo de deporte que esté realizando. Por ejemplo, deportes de alto impacto o deportes con mucho riesgo de traumatismo. Por ejemplo, esquiar. Ya. Puede que no sufra ninguna caída, es un deporte que puede ser considerado de una actividad moderada, pero si tú sufres una caída esquiando, tienes mucho riesgo de sufrir alguna fractura o una contusión. Y eso significa tener que hacer radiografías o exámenes radiológicos y eventualmente una cirugía. Entonces, estando embarazada, se limitan los exámenes que uno puede realizar. Hay exámenes, se puede hacer una resonancia, pero si se tiene que, por ejemplo, te lesionas la rodilla y te tienes que operar la rodilla, estás embarazada y embarazada todo se limita. Claro. ¿Te fijas? Andar en bicicleta, se puede, pero por ejemplo, en Santiago es un poco peligroso andar en bicicleta en las calles. Hay que estar atento. Entonces hay que estar muy atento porque algunas embarazadas, sobre todo del segundo o tercer trimestre en adelante, tienen más riesgo de caída porque pierde el equilibrio un poco, y las pierde la percepción de su cuerpo. Las chicas que hacen entrenamiento, en vez de hacer un deporte, sino que les gusta hacer abdominales. Pueden seguir haciendo, pero ojalá que el gasto cardíaco no sea muy alto y que no pasen de más allá de las 120 pulsaciones por minuto. En el fondo, tú tienes que hacer un ejercicio en que puedas mantener una conversación con otra persona. Claro, ese es un poco el equivalente de si uno... Ahora todos tenemos estos relojes con los tecnológicos, pulsos, claro, pero sirve medir los pulsos o esto, mantener la conversación. Entonces una caminata, un trote suave, bicicleta estática. Ahora yo siempre le digo a las pacientes que es súper bueno para el embarazo mantener una actividad física moderada, pero si tú nunca has hecho ejercicio, tampoco es el momento para ponerse a hacer un ejercicio de súper alta carga. Entonces en el fondo, si uno nunca ha hecho ejercicio, es súper importante mantenerse activo, pero caminatas o ejercicios de muy bajo impacto, natación, yoga, pilates para embarazadas, que existen muchas alternativas. Hay alta alternativa. Súper. Y el último punto sobre la edad materna como punto importante en la evaluación, que lo hablamos un poquito hace un ratito, pero esos son como los beneficios. Es repasar. En este momento a ninguna mujer le podríamos decir no te embaraces. Exacto. Sino que más bien, si te embarazas, estos son los riesgos en estos momentos, estos son los riesgos en los próximos 2 años, estos podrían ser los riesgos en los 40 años. Yo creo que todos nosotros tenemos pacientes cada vez con mayor edad, antes que no se ve. Yo tengo pacientes de 47 años embarazadas, donde tú quieres... ¿Cómo? Bueno, ¿cómo le dices? Se embarazó con una serie de riesgos, una serie de medidas que tuvimos que tomar y ciertas precauciones. Asumir la responsabilidad y los riesgos. Exacto. Yo creo que ese es el concepto. Vamos con las preguntas que nos han llegado ahora en vivo. Nos escribió Paulette Foix. Dice, ¿cuáles son los tiempos normales para quedar embarazada después de haber tomado pastillas por muchos años? Ya, lo conversamos. Es uno de los mitos urbanos más importantes. Del momento que una mujer suspende los anticonceptivos, está en riesgo de embarazarse. Ya. O sea, puede ser en el mes 1 como puede ser en el mes 12. No se confíe que... ¿Sabes lo que pasa? Que hay veces que hay personas que han tomado tantos años de anticonceptivos y lo que yo te explicaba, que la fertilidad es distinta a los 20 años, que a los 30, que a los 35. Y quizás ese es más el problema que la pastilla. Claro. Y si uno quisiera hablar al revés, de cuál es la definición de fertilidad, nosotros hablamos de 12 meses de actividad sexual periódica, sin ningún método anticonceptivo y que no haya logrado embarazo, uno podría decir que esa persona pudiera tener un problema de fertilidad. ¿Te fijas? Y pudiera, para que no... Claro. Sí, porque hay una serie de factores que influyen en eso. Ahora, no es tema de esta reunión, pero esto del año que dice Cristian es distinto si tú tienes 30 años y te estás tratando de embarazar que si tienes 35. Porque y si tienes 40 no vamos a esperar un año completo. 35 probablemente vas a esperar 6 meses y a los 6 meses la vas a mandar al que se dedique a infertilidad para que la evalúe. Por eso te decía que cuando las mujeres deseen embarazarse estén como preparadas para embarazarse en ese momento. Y que si en un año no se han embarazado o en 6 meses no se han embarazado, que estén tranquilas. Pero que esté el plan, digamos. Que estén tranquilas. Javiera dice, para una mujer que tiene baja reserva ovárica y en un futuro planea embarazarse, ¿es recomendable que deje de tomar pastillas ahora, las anticonceptivas, por ejemplo? Su reserva ovárica no va a mejorar si deja de tomar anticonceptivos o si no deja de tomar anticonceptivos. En el fondo, si ella tiene una baja reserva ovárica, sería súper importante que se evalúe por alguien de los equipos de fertilidad y que se oriente con ellos, porque yo creo que la recomendación de los de fertilidad es como que se embarace pronto. Mira,
a mí me toca ver hartas pacientes cada vez que son profesionales, que postergan más la técnica, que están buscando el mejor momento. Y a veces evaluar cuál es el mejor momento es re difícil. Entonces, si una persona tiene una reserva ovárica baja, probablemente que lo intente. Sí. Claro. Que lo intente ya, o que por lo menos se ponga en contacto con alguien de un equipo de fertilidad que le diga qué pasa si lo postergo. Pero que se ha conversado siempre. Exactamente. Sí. Bárbara Pérez dice, ¿qué pasa con mamás que son RH negativas? Hay vacunas que he escuchado, parece. No sé si hay algún mito o algo sobre eso. No, o sea, existe una... a ver, el ser RH negativo condiciona algunas enfermedades para el feto. En el fondo, la mamá no tiene un anticuerpo que el feto podría tener, y como se produce transfusión entre la sangre fetal y materna, la mamá podría sensibilizarse a este anticuerpo que ella no tenía y producirlos. Generalmente el problema no se produce en el primer embarazo, se produce ya para los siguientes. Claro. Entonces después ella tenía este anticuerpo y atacaba los glóbulos rojos de la bobita, y la bobita producía una anemia fetal con complicaciones graves, etc. El tema es que eso actualmente cada vez es menos problema, porque en el fondo existe una vacuna, como decía la persona que preguntaba, que es una inmunoglobulina anti-D, que es para este anticuerpo que se produce, y lo que hace es que evita esta inmunización de la madre para otros embarazos. Esa vacuna se coloca a las 28 semanas de embarazo y se coloca después del parto si es que la bobita tiene un grupo de sanguíneo diferente a la mamá, RH diferente a la mamá. Y lo que hace es disminuir esta posibilidad de sensibilización de la mamá de un 20% a un 2%, y con la vacuna de las 28 semanas de embarazo eso es casi como un 0,2%. Entonces, en el fondo es parte del control prenatal. Uno de los primeros exámenes que uno pide cuando está embarazada una paciente es el grupo sanguíneo y el RH y la sensibilización, para poder estar alerta a si hay que o no poner esta vacuna. Pero es súper importante, si una mujer es RH negativa no tiene contraindicado el embarazo. No. Ya, que no se asusten, que digamos, no se asusten, claro. que se embarace, y cuando una vez que esté embarazada controlaremos algunas cosas. Acerca de Marjorie Jorquera, dice, sufría de acné pero me lo controlaba con mi anticonceptivos. Ahora estoy embarazada de 13 semanas y me volvió el acné, casi severo. ¿Qué podría utilizar para...? No sé si está con el tema, pero... No, pero es una pregunta. Porque ella quiere saber si puede tomar antibióticos. Mientras, porque quizás... O sea, lo un importante es que medicamento vaya a ver al dermatólogo, Sí. porque pues, hay distintos tipos de lociones, cremas y algunos antibióticos que pudieran eventualmente, si están indicados, usarlos. Pero hay unos antibióticos varios, que claramente no se conocen. están contraindicados. Hay varios de los antiacné que usan los dermatólogos que no están Sí, contraindicados. así que probablemente va a tener que hacer harto aseo y tolerar su... Pero por ejemplo, yo me estoy atendiendo con ustedes, tengo este problema de acné, me dicen que vaya a un dermatólogo, es recomendable que yo traiga mi receta, miren, el dermatólogo me dio para que en el fondo... O sea, muchas veces la consulta es interdisciplinaria, o sea, uno se comunica con el colega. Eso me refiero. Porque Claro, muchas veces nosotros mismos digo, mira, anda a ver a tal dermatólogo, a tal doctor, a tal... Pero si voy al O dale mi dermatólogo... contacto, dale sí. mi contacto. Es bueno igual mostrarles, mira, esto es lo que me recomienda. Siempre es bueno que si una mujer tiene dudas, consulte. Ya, eso es lo principal. Sí. Perfecto. Otra pregunta. Dani dice, ¿hay algún porcentaje de mujeres que queden embarazadas teniendo endometriosis? Que es un tema que ha ido en aumento. Sí. Mira, eso es súper... ¿Cómo decirlo de una manera? La endometriosis, o sea, más bien, en mujeres, de las pocas mujeres o de las pocas parejas que han tenido problemas de fertilidad, que no logran embarazarse, uno de los factores a investigar es la endometriosis. Pero ese es el camino. No significa que la endometriosis sea la causa de la infertilidad. No sé si me explico. Por lo tanto, si una mujer tiene endometriosis, ¿se puede embarazar? Claro que sí. ¿Y se puede embarazar en forma espontánea? Claro que sí. Ya, perfecto. Pero también hay varias pacientes con endometriosis que les cuesta embarazarse. Pero en el fondo no hay que ligar inmediatamente, tengo endometriosis y no puedo tener... No, probablemente son muchas más las mujeres con endometriosis que se embarazan que las mujeres con endometriosis que no logran embarazo. Es que además también hay varios niveles de endometriosis. Me imagino, sí. Bueno, pero para quienes tengan endometriosis en este momento no... O sea, claro, si es una mujer que, por ejemplo, tiene endometriosis, que su principal sintomatología es el dolor con las reglas,
Eso es algo que, por ejemplo, una mujer que tiene endometriosis y que le indicaron anticonceptivos para disminuir toda la sintomatología de la endometriosis y desea embarazo. Ese sería un buen momento para consultar a su ginecólogo, porque una vez que suspendan los anticonceptivos pueden volver la sintomatología de la endometriosis. Y por lo tanto, junto con su ginecólogo, definir cuál va a ser el plan de manejo de esos dolores o si requiere algún examen previo. Y una vez que se embarace, qué es lo que hay que hacer de acuerdo a sus antecedentes. Ahí están todos los datos entonces a las chicas que nos están viendo y que se están conectando ahora recién. Les recordamos que estamos en un Facebook Live con nuestros especialistas, ambos ginecobstetras, el doctor Cristian González Rojas y la doctora Norma Urbano. Estamos hablando sobre el primer embarazo, la importancia de la consulta preconcepcional y todas las dudas que tengan ahí que nos van llegando en este momento, háganlas para resolverlas en este ratito que estamos en transmisión en vivo. Javiera Paz Gutiérrez dice felicitaciones por los conocimientos que entregan a Muchas ambos. gracias. Y quiere saber a qué semana del embarazo para una primeriza es normal el poder sentir a su bebé. En general, entre las 18 y las 20 semanas de embarazo. Ahí es normal que empiecen a sentir. Antes de eso, No, antes de ¿hay eso, alguna sensación en particular? O sea, claramente cada uno siente con su propio bebé de manera diferente, pero ¿hay algún como etapas diferentes, doctora, que podamos contar antes de las 18 semanas, por ejemplo? ¿Qué es lo que en general, pero del embarazo. Del embarazo. Oye, es que eso es súper personal, porque en el primer siempre yo les digo a mis pacientes que el primer trimestre y el tercer trimestre son como los más incómodos. Ya. El primer trimestre porque en general las pacientes sienten harta sensación de náusea, hartas ganas de ir al baño, Claro. de hacer pipí, como que tienen poliaquiuria, sensación de asco, mucho sueño, porque con los cambios hormonales andan con mucha letargia. Entonces el primer trimestre es como medio incómodo. Ya. Y el tercer trimestre también, porque los cambios fisiológicos en el fondo ya tienen más guatitas y empiezan a doler las caderas, la espalda. Entonces, para mí el más amigable es el segundo trimestre. El segundo trimestre. Para mí también. Ya, pero más o menos Pero cuando más o uno menos, empieza a sentir claro, entonces... uno dice Pero que entre uno la- empieza a es sentir más o menos el como entre mes, las 18 y entre las las 18 y las 22 semanas, Ya. más o menos ese mes, donde pueden sentir como que las tocan por dentro. Cuando el bebé ya empieza también a... Un pescadito que Piensa dice, que es un una globito. bobita igual pequeña, Sí. entonces claro, no es que te vayan a sacar una eso no es pata de todavía. la... Ya. No. Y eso también es importante porque más o menos las mujeres van a notar su guatita como entre las 12 y 14 semanas. Ujú. Y van a notar un bultito, se van a notar algo, pero no van a sentir a la guagua. Y Ya. la van a sentir recién quizás un mes o un mes y medio después de eso. Entonces para que estén tranquilas, que una vez que ya está el embarazo va bien. Mientras no sangre, mientras no Claro. tenga alguna enfermedad muy grave, el embarazo debería ir bien. Entonces aunque no lo sientan, va a estar todo bien. Perfecto. En relación a lo que hablamos de algunos síntomas, que empieza como el tema de las náuseas, ¿cierto? ¿Es normal sentir esta como frecuencia de náuseas, ganas de vomitar? ¿Hasta qué Sí. momento es A ver, normal? es común, Es- más que ya, normal. más que normal. Ujú. Es común que las pacientes sientan náuseas por los cambios fisiológicos que se producen durante el embarazo en el primer trimestre. El intestino anda mucho más lento por los cambios hormonales y por lo tanto los alimentos se demoran mucho más en digerirse y esa es la sensación que uno le produce como de saciedad y de ganas de vomitar. Entonces, algunas como tips para manejar las náuseas es primero tratar de evitar los carbohidratos y las grasas, porque eso en general se demora mucho más en digerirse en personas que no están embarazadas y en personas que están embarazadas. Entonces si uno come mucha grasa, mucho hidrato de carbono, mucho azúcar, en el fondo más se va a demorar en digerir y más es la sensación de náusea. Tratar de no mezclar los sólidos con los líquidos, también les recomendamos a las pacientes que están con muchas náuseas. Y cuando ya esas medidas no funcionan, uno puede escalar y hay algunos medicamentos que son seguros en el embarazo y que se pueden usar para manejar las náuseas. ¿Ya? Y en relación... Y perdona, y para las familias de las embarazadas, no las obliguen a comer. Ya, es... Poco. Mira, por ejemplo, si tú le sirves un plato de clásico, arroz con carne, puede comer un tercio de ese plato, lo que tolere.
Cuando están con después lo vómitos, guardan, claro, que coma el sí. otro tercio después. Y a las 2 Fraccionado. horas, que coma ese otro tercio después. Que la comida no sea importa. Que nos obliga Porque a comer claro, todo el que plato. nos obliga a comer todo el plato, porque a veces se sienten, como dice Norma, se sienten tan mal, su estómago está han cambiado todo su sistema digestivo, que un poco más y vomita. Entonces es preferible que coma poquito, pero que el otro tolere, que lo aguante y que no baje de peso. ¿Ya? Y por otra parte, el que hablamos también, esta sensación constante de orinar, es por todo lo que está allá. Sí, son por distintos mecanismos, pero todo el embarazo aumenta la sensación y las ganas de ir al baño a hacer pipí. Y la frecuencia. Lo que hay que estar de acuerdo es cuando eso se asocia con algún otro sintomatología o cambia un poco el carácter, porque a veces las mujeres se van reconociendo y, por ejemplo, ya voy 5 veces y eso es lo normal para mí y ahora estoy yendo 7, 8, 9. Claro. Descartemos una infección. Ya, perfecto. O ahora tiene mal olor, descartemos una infección. Pero hay que entender, la familia tiene que entender a la mujer embarazada que ocurre esto con mayor frecuencia. Sí, por ejemplo, viajes largos, ahora que terminó el verano, pero por ejemplo, un viaje a La Serena, que pueden ser 4 o 6 horas dependiendo de qué tan rápido uno maneje, probablemente cada 2 horas van a tener que buscar un lugar donde parar, ir al baño, hacer pipí, caminar un poquitito, ¿te fijas? Esos cambios en el estilo de vida. Y tomándonos del viaje que no, como que no lo hemos hablado con mayor desarrollo, ¿puede una mujer embarazada viajar? ¿Cuánta distancia? Sí, o sea, estamos hablando de embarazo fisiológico, porque cuando hay embarazos con alguna patología ahí cambia la cosa, pero en embarazo fisiológico sí pueden viajar. Dentro de Chile se puede sin problema. El resto de Latinoamérica está como bien limitado por lo que conversábamos de las infecciones. Se va reportando todas las semanas dónde hay virus Zika y en general, yo lo revisé ayer y está solamente libre Uruguay, Miami que oscila, hay veces que está disponible para viajar y otras veces que no, porque depende cómo se reporte, y Chile. ¿Ya? El resto de los países latinoamericanos están todos con Zika, así que no se puede viajar para las embarazadas, pero es por eso. Del punto de vista físico, sí se puede viajar en avión, se puede viajar en auto, en bus. Tener consideración que en el embarazo aumenta el riesgo de enfermedades tromboembólicas, entonces si uno va a tomar viajes muy largos, levantarse cada 2 horas, o si va en un auto en un viaje largo, parar, caminar un poco. que camine, como que esas precauciones, digamos. Pero siempre conversarlo con el ginecobstetra que te está controlando y planificar en conjunto el destino y el resto de las indicaciones que te acabo de decir. Y lo otro es considerar, dependiendo de la gestacional que tenga y los riesgos asociados que tenga ella, considerar el lugar a donde van a viajar desde el punto de vista de la capacidad de atención médica en caso que requiera una atención, porque es muy distinto ir de camping, por ejemplo, a un parque nacional donde quizás la atención más cercana va a estar a 5 horas, que ir a Viña donde existen más de 4 clínicas y hospitales. ¿Te fijas? Entonces, tomar en consideración esos pequeños datos. Y para los que viajan al extranjero, considerar el tema del seguro de viaje, qué hacer en caso de necesidad, si el seguro de viaje va a cubrir o no va a cubrir alguna patología del embarazo. Y eso a veces no está en la letra chica, pero que lo tienen que preguntar. Vamos a tomar más preguntas de las que nos han llegado. Val, Mónica, lo conversamos, pero para que le respondamos a ella, ¿cuánto tiempo se demora una mujer de 33 años en quedar embarazada que ha tomado anticonceptivo durante los últimos 10 años? Normalmente puede ser desde 1 mes hasta 12 meses sin que nosotros nos tengamos que preocupar por eso. Perfecto. Neve Valderrama dice, ¿cuáles son las probabilidades que tienen las mujeres con tratamiento de, no sé si lo voy a decir bien, pero dice L-arginina, Y-aspirina en el embarazo, que tengan un buen embarazo de término? Ya, depende de si está con ese tratamiento. Pero si está con tratamiento debe tener algún tipo de patología y eso, el éxito va a depender del control de la patología que tenga asociada, pero probablemente si está con esos tratamientos debe estar en buenas manos y por lo tanto el manejo
ahí las metas que uno se propone como obstetra pueden ser bien distintas a las metas que uno se propone en una paciente sana. Sí, claro. Por ejemplo, una paciente sana uno puede querer llegar hasta las 40 semanas, 41 semanas. Quizás en pacientes con patologías uno propone llegar al menos a las 36, 37 semanas, 38 semanas. Por eso depende, para ella en particular, depende de su obstetra y de la patología que tenga. Pero por lo que vemos ya la están tratando de alguna manera, hay algo le están ahí, dando claro. algún tratamiento. Catherine Silva, es verdad que si tengo grupo sanguíneo, también lo conversamos, RH negativo y mi bebé será niño, todos los otros bebés que tendré serán niños. No. Ya, como hay un mito ahí. Eso es al azar. No. Ya. No tiene nada que ver el RH con el sexo fetal. Nada que ver, Eso perfecto. Es un tema del grupo de la madre el RH con el grupo del feto y ahí está la patología, pero no con el sexo. No con el sexo. Perfecto. Vamos a ir con las últimas preguntas para ir terminando este Facebook Live. Les recuerdo a quienes no alcanzaron a ver desde el inicio esta transmisión en vivo, después queda guardado en la sección de video, así que pueden retomar desde el inicio y ahí ver todo lo que hemos conversado acerca del primer embarazo y la consulta preconcepcional. Hablamos del ácido fólico, ¿cierto? ¿Existen otras vitaminas o minerales que hay que tomar durante el embarazo? En general, ¿durante el embarazo o antes del embarazo? Hablemos de antes y hablemos del durante. En general, antes yo te diría que si es una paciente que se alimenta bien, saludablemente, no debería requerir otras vitaminas, a no ser que se detecten déficit de algunas en particular, y eso va a depender de cada paciente. Por ejemplo, hay algunas pacientes que tienen déficit de vitamina D y a ellas hay que suplementarlas específicamente, pero no es para todas las pacientes embarazadas. En general, el suplemento como mundial para las pacientes que se quieren embarazar es el ácido fólico, que es lo que conversamos. Y en el embarazo, en general el ácido fólico se mantiene hasta como las 12 semanas de embarazo, y luego ahí cambiamos los suplementos y ahí también va a depender de cada paciente. En general en el embarazo se produce una anemia fisiológica que se le produce a todas las pacientes, y para tratar de disminuir esta anemia suplementamos con fierro. ¿Ya? Desde las 12 semanas. Y el otro suplemento que utilizamos en las embarazadas, pero que va a depender del nivel de ingesta de calcio que ella tenga, es usar calcio. En general, las pacientes que usan entre 3 y 4 porciones de lácteos al día, yo no les doy suplemento, pero si no logran llegar a esa, que igual 3 o 4 porciones de lácteos al día es harto, la gran mayoría no toma 4 porciones de lácteos al día, en esas pacientes sí agregamos calcio durante el embarazo. Esos son los suplementos que yo uso. Esta pregunta también tiene relación de la vida sexual, ya para que hablemos acerca de eso. Hay muchas mujeres que se embarazan y como que les da temor o no saben si realmente pueden, hasta qué etapa del embarazo. ¿Cómo es el tema de la vida sexual? Mira, ahí no es solo a las mujeres, a los hombres también les da temor. Así que, sí, en términos generales sí pueden tener actividad sexual, siempre y cuando no tenga molestias o no tenga alguna patología que lo impida, y probablemente, y la mujer puede sufrir hartos cambios en relación al alivio durante el embarazo o en distintos trimestres. ¿Baja, aumenta o puede aumenta, baja? Eso es súper relativo y es de paciente en paciente. Pero en términos generales sí se puede, salvo que tenga ciertas restricciones médicas. Por X motivo. Y se permite hasta... médicas o personales. En el fondo es eso. Claro. En relación al parto, lo ideal es conversarlo con el médico antes. ¿Cuándo yo decido si es normal o cesárea, o es algo que tiene que ver con cómo estoy sintiendo el embarazo? En general... Sí, eso es una pregunta que puede dar para otro Facebook. Pero en general, las pacientes, como dicen los informáticos, por defecto, es parto. ¿Ya? O sea, uno debería demostrar que esa mujer no puede tener un parto, ya sea porque tiene un problema, porque su guagua tiene un problema, o por los antecedentes obstétricos. Pero en términos generales uno debería intentar tener un parto. Pero no es antojadizo. Claro. Eso es súper importante. No es antojadizo, porque en el fondo el parto tiene riesgos distintos que el someterse a una cesárea. ¿Ya? La cesárea tiene muchos más riesgos de todo tipo, o sea, más riesgo tromboembólico, duele más, mayor riesgo de sangrado,
del punto de vista del apego, es muchísimo mejor el apego después de un parto que de una cesárea. La movilización de la paciente postparto es mucho mejor que después de una cesárea. La lactancia se establece mucho mejor y más rápido después de un parto que después de una cesárea. Entonces, no es antojadizo, no es que a uno se le ocurra y uno le diga a la paciente que lo mejor es tener un parto, porque en realidad la verdad es que es mucho mejor. Del punto de vista fetal, al pasar por el canal del parto y el someterse el feto a un trabajo de parto, terminan de madurar los pulmones fetales. Entonces también tienen mucho menos distrés respiratorio transitorio, son distrés respiratorios leves, pero cuando uno tiene una guagua y te lo hospitalizan 1 o 2 días porque hizo una taquimia transitoria, que en el fondo es un distrés leve, uno se angustia, entonces es distinto. Bueno, de todo. Sí, y agregar que uno siempre está pensando varios pasos más adelante. Claro. Entonces, si tú tienes un parto ahora, puede doler, puede costar, puede ser largo el trabajo parto, pero para el siguiente embarazo, todavía en Chile las mujeres están teniendo 2 partos al menos. Para el siguiente embarazo es mucho más fácil y mucho menos riesgoso haber tenido un parto que una cesárea. Si yo ahora tengo una cesárea en mi primer parto, es una cesárea, inmediatamente para el siguiente embarazo agrego riesgos que no tendría si yo hubiera tenido un parto. Por lo tanto, eso uno trata de hacérselo ver a los pacientes que hoy estamos trabajando para este parto, pero también estoy pensando en tu futuro embarazo. De 1, 2, 3, ya probablemente vemos poco más allá de 3 partos por mujer, pero siempre va a ser mejor. Y una cesárea, y si tiene un segundo, o es una segunda cesárea que ya tiene más riesgo, una tercera cesárea tiene mucho más riesgo que una primera cesárea. Entonces este es un trabajo que, como yo le digo a mis pacientes, que es de largo plazo. De todas maneras, esto da para largo, digamos, pero aprovecho de contarle a nuestros seguidores que todos los meses vamos a ir teniendo diferentes temas en torno a la maternidad, en torno a los partos, en torno al prenatal, los ejercicios que se pueden realizar. Así que para que estén atentos ahí a nuestras redes sociales, que vamos a estar informando de los próximos Facebook Live en torno a estos temas. Desde ya le agradezco a todos quienes nos escribieron, a quienes participaron, a quienes están conectados. Quisiera que dejemos como un mensaje final cada uno acerca de el tema de la consulta preconcepcional. ¿Qué podría, doctor, como para resumir a nuestras seguidoras y seguidores? Que la consulta preconcepcional es muy importante y se puede hacer en cada control, no solo con el ginecólogo. Usted puede también, si va a un doctor por X motivo, decirle: doctor, me interesa embarazarme o estoy pensando en embarazar, hacer consciente el deseo de embarazo, que no sea algo, o sea, no importa que sea espontáneo, pero ser consciente que uno debería preparar el embarazo antes de tu cuerpo, tu relación de pareja, tu relación familiar, tu relación laboral, ese bienestar psicológico, social y físico debería estar para poder embarazarse. Y si no está, por lo menos tratar de cubrir el máximo de áreas posibles para que esté en las mejores condiciones posibles cuando se embarace. Yo creo que parte de lo mismo, en el fondo, promover estilos de vida saludables, tener como en consideración que uno al ir a un control preconcepcional o a un control precoz de embarazo, porque cuando uno va a un control preconcepcional estás como atenta que vas a estar embarazada, mejora mucho los resultados perinatales. La organogénesis dura las primeras 12 semanas de embarazo. Si uno se salta toda esa etapa, vamos llegando más tarde a intervenciones que podrían mejorar los resultados. Entonces es súper importante poder consultar precozmente si es que uno está embarazada, y idealmente preconcepcional para poder controlar los riesgos y promover estilos de vida saludables en el embarazo. Muy bien. Si alguien quiere contactarlos o tener alguna cita con ustedes, ¿dónde los pueden encontrar? ¿En qué centros médicos? Lira 85. Aquí. Lira 85. Sí, igual, Lira 85. Y San Carlos de Apoquindo. Y San Carlos de Apoquindo, doctor. Bueno, se pueden meter a nuestro sitio web, usecristus.cl, buscarlos y contactar ahí una cita para poder conversar sobre estos temas. Los dejo invitados para el 5 de abril, vamos a hablar acerca de la Maratón de Santiago, que se viene todo este proceso de los deportistas, de cómo se preparan, qué alimentos consumir. Ese día lo vamos a estar conversando, el 5 de abril. Pronto vamos a estar dando todos los detalles del horario de la conexión.
Muchas gracias por la participación. Gracias a ustedes por la invitación. Y nos vemos pronto con un nuevo Facebook Live y cualquier cosa nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. Chao. Chao.